Las protestas violentas y los disturbios han afectado a Haití hace varias semanas, donde los manifestantes han solicitado al presidente que renuncie. Haití ha estado paralizado luego de confrontaciones entre los manifestantes y la policía. Incendios de autos y varias personas han muerto. Para conversar sobre esta situación nos visita la profesora Melody Fonseca de la Politécnica, profesora de Política, debo decir, de América Latina y del Caribe del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Claro que sí. Antes de pasar con la situación de Haití, que es bastante violenta en estas últimas semanas, yo quisiera que nos remontáramos a la historia de este país. Usualmente pensamos que Haití siempre ha sido pobre y siempre ha tenido situaciones de retos económicos, pero la realidad es que Haití tuvo su momento de bonanza económica. Sí, eso es así. Tenemos que tener en cuenta que la crisis actual en Haití puede verse por una parte como el resultado de un proceso de larga duración. Prácticamente Haití desde su misma independencia entra en un mundo, en un orden internacional en el que tiene que pagar una deuda o una multa prácticamente por su independencia a Francia. Estuvo totalmente aislada de la economía internacional por mucho tiempo, pero además constantemente asediada por otras potencias imperiales. Entonces prácticamente fue un estado que nació pues en mucha fractura social y problemas económicos, por más que por tiempo en algún momento dado en el siglo XIX sí fue un país con unas buenas relaciones con otros países en América Latina, ayudó además a lo que fueron los procesos de independencia en el resto de repúblicas latinoamericanas. Pero también si pensamos en lo que fue el siglo XX, Haití estuvo ocupada por Estados Unidos por 19 años, de 1915 a 1934, y en este tiempo pues se implementaron una serie de políticas violentas, restrictivas, se abrió la oportunidad para que inversores estadounidenses compraran tierra en Haití y se rearticuló, se cambió algunas bases del Estado haitiano que todavía a día de hoy tienen sus consecuencias. Luego de esto, Haití pues sufrió la dictadura de la dinastía Duvalier, François Duvalier padre y Jean-Claude Duvalier, su hijo, que estuvieron en el poder hasta 1986. Y entonces viene lo que puede ser ese pasado más reciente haitiano, que es este largo proceso de transición a la democracia, en el que pues todavía se encuentran. Luego de varios intentos de iniciar un gobierno democrático con lo que fue el presidente Jean-Bertrand Aristide, estuvo exiliado por 3 años luego de un golpe de Estado. En 2004 le vuelven a dar otro golpe de Estado. Todo esto es apoyado por distintas administraciones estadounidenses. Y finalmente, cuando más o menos el país se comenzaba a enderezar, gracias además pues por lo que empezó a hacer la cooperación al desarrollo sur-sur, la cooperación que se estableció con países como Venezuela y los incentivos de Petrocaribe, en 2010 entonces ocurre el terremoto del que seguramente pues todos más o menos conocemos lo que ocurrió. Y pues prácticamente Haití es un país sumamente empobrecido que depende el 60% de su presupuesto de la cooperación al desarrollo, con una pobreza extrema de alrededor del 70% de la población, y que los servicios esenciales de salud y educación están todos en manos privadas o en manos de organismos internacionales no gubernamentales, que pues obviamente afectan la posibilidad del Estado de establecerse, y eso pues sumado a una crisis institucional, falta de un sistema de justicia eficiente que permite pues la corrupción y la impunidad de sus políticos. A todo esto, exacto, ahí vamos, se añade la corrupción, que es algo que está presente en la historia de Haití y que da paso a estas manifestaciones que se están dando en estos momentos, porque lo que se está pidiendo es que el presidente pues ya no esté en ese cargo. Además de eso, tiene una situación con Venezuela y Petrocaribe que mencionaba, si pudiese pasar ese tema, a esa área. Sí, precisamente el tema de corrupción está en que el Estado haitiano se puede entender como un Estado neopatrimonial, ¿no? Clientelar, en el que pues los políticos que llegan al poder lo que hacen es beneficiar a sus redes, enriquecerse con el dinero que llega de ayuda internacional o los pocos ingresos que genera el Estado y luego desaparecer. Ha sido la práctica constante en democracia. Ahora bien, el tema de Petrocaribe es muy interesante porque esto es un acuerdo que establece el gobierno de Venezuela en su momento con Hugo Chávez y varios países del Caribe, por el que Venezuela exportaba petróleo a un precio muy barato a estos países, y estos pagaban una parte en el momento y la otra la podían financiar con unos intereses bajísimos
quizás hasta 20, 25 años, o inclusive podían pagar de vuelta con otra serie de servicios o productos. Se estima que en los 10 años más o menos que duró el acuerdo de Petrocaribe entre Haití y Venezuela, Haití habrá recaudado alrededor de $3.000 millones, que a día de hoy no se sabe qué se hizo con ese dinero. Desapareció entonces. Exactamente. Y precisamente lo que está reclamando el pueblo haitiano, que llevan casi un año protestando, tiene que ver precisamente con exigir que el presidente renuncie, porque hubo una investigación del Senado haitiano en la que resultó que este está vinculado a la desaparición de ese dinero y parte de su partido político también. Profesora, si renunciara el presidente actual, llegara otro, ¿Haití tiene posibilidades de salir de este atolladero económico en el que se encuentra, a pesar de los problemas que han tenido de corrupción, que sabemos que les deja secuelas? Si llegara un presidente honesto, Haití pudiera recuperarse porque tiene una ubicación espectacular en el Caribe, o sea, tiene potencial. Yo considero que sí. Lo primero sería que tiene que contar con una comunidad internacional que verdaderamente esté comprometida con el desarrollo de Haití y de los haitianos, y no con poder establecer allí sus intereses económicos o militares. Entonces, en este sentido, pues si el resto de países de la comunidad internacional, sobre todo latinoamericanos y caribeños, buscan apoyar a Haití de una manera honesta, yo creo que es posible. Por otra parte, si se aspira también a formas de gobierno quizás más comunitarias, puede ser más efectivo. A lo mejor es difícil construir un Estado fuerte, pero sí comunidades y bases locales fuertes que provean los servicios inmediatos para la población, y que eso pueda sentar las bases para un futuro Estado pues más representativo que cubra las necesidades de las personas. Además, se necesita sensibilizar sobre Haití, porque a veces se ve como que ellos siempre han estado así y han podido sobrevivir, pero la realidad es que hay que mirar, hay otros países que tienen que mirar a Haití con otros ojos y no verlo como una norma de que ellos estén en situaciones complicadas. Sí, tenemos que recordar que fue el primer país independiente de América Latina y además el primer lugar donde se abolió la esclavitud de manera completa. Y actualmente es el país más pobre de América, lamentablemente. Bueno, gracias, profesora, por estar con nosotros. Al regreso en Noticias 360 le presentamos la historia de una madre que perdió a su hijo en un accidente y decidió poner su esfuerzo al servicio del país. Ya regresamos.